En esta diapositiva nos están mostrando algunos aspectos relacionados con la transcripción eucariota. Entonces nos dicen que además de la herencia genética, también puede haber una herencia epigenética. Nos dicen que en el DNA pueden haber dinucleótidos formados por citosina y guanina. Cuando hay varias repeticiones de citosina y guanina, citosina y guanina, citosina y guanina, estas repeticiones se llaman islas CG. Estas islas CG se pueden encontrar en las regiones promotoras de los genes, y estas islas CG, si se encuentran metiladas las citosinas, hacen que esos genes no se transcriban, no se expresen a nivel transcripcional. Cuando un progenitor tiene una isla CG con sus citosinas metiladas, esa metilación se la hereda a los hijos. ¿Por qué? Porque cuando el DNA del progenitor se replica, entonces el DNA que se sintetiza posterior a la replicación queda hemimetilado. La presencia de esta hemimetilación es reconocida por enzimas metiltransferasas del DNA que hacen la metilación de las citosinas de la cadena complementaria, produciendo una metilación completa de los DNAs. Entonces, esos genes que en el progenitor no se expresaban porque tenía las citosinas metiladas en islas CG, tampoco se expresan en la progenie porque se hereda esa metilación. Es decir, no hay alteración de la secuencia de nucleótidos en los genes, sino que hay es una alteración en la metilación de las citosinas. Por eso se llama herencia epigenética y no herencia genética. Estas metiltransferasas del DNA obtienen los grupos metilos de la S-adenosilmetionina. Nos dicen en el libro que la dirección de un cromosoma se establece en dirección del brazo corto del cromosoma hacia el brazo largo del cromosoma. Entonces nos dicen que cuando un gen está en la misma dirección, en la misma orientación, es decir, orientado desde el brazo corto hacia el extremo hacia el brazo largo, entonces se dice que ese gen está en dirección directa. Cuando el gen está orientado, es decir, su cadena que se transcribe, que es en dirección 5'3', está en dirección desde el brazo largo hacia el brazo corto, entonces se dice que ese gen tiene una orientación invertida o una orientación reversa. De las dos cadenas del DNA, en el caso de los eucariotes, particularmente los humanos, entonces solo una de las dos cadenas se transcribe. La cadena que se transcribe, es decir, la cadena que tiene la misma secuencia de nucleótidos del RNA que se sintetiza, se llama la cadena codificadora, o también se llama la cadena con sentido. La cadena que sirve de plantilla para que se sintetice el RNA se llama la cadena antisentido. Tiene la secuencia de nucleótidos complementaria a la cadena codificante o con sentido, y la secuencia de nucleótidos complementaria al RNA que se sintetiza. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando la estructura de un gen que es transcrito por la RNA polimerasa 2 en los procariotes, porque hay otros genes que tienen una estructura diferente que son transcritos por las RNA polimerasas 1 y las RNA polimerasas 3. Entonces nos dicen, hay un primer nucleótido que se transcribe, es decir, el primer nucleótido de la cadena codificante que se encuentra en el RNA.
esos nucleótidos son marcados con signos positivos, +1, +2, +3, y se dice que esos nucleótidos se encuentran corriente abajo. Hay otros nucleótidos que se encuentran corriente arriba, es decir, que no se transcribe, donde se encuentran una serie de secuencias que son los elementos promotores. Esos elementos promotores permiten la unión de proteínas que pueden ser activadores, coactivadores, represores, correpresores. Estas secuencias, como se encuentran haciendo parte de los genes, entonces se dice que estas secuencias regulan el proceso de transcripción en cis, actúan en cis. Los activadores y los represores, como llegan, no hacen parte del gen, pero se unen a secuencias que están dentro del promotor del gen, entonces se dice que estos activadores, estos represores, estos coactivadores, los correpresores actúan en trans. Aquí nos están mostrando algunos elementos promotores que actúan en cis, como la caja TATA, la secuencia iniciadora, el elemento de respuesta corriente abajo y la secuencia BRE. Nos dicen que estas secuencias promotoras de elementos de respuesta del DNA tienen más o menos longitudes que pueden oscilar entre 5 a 15 nucleótidos. Estos activadores o represores son proteínas que interactúan con el DNA, entonces tienen unos dominios de interacción con el DNA, tienen unos dominios que les permiten unirse, por ejemplo, a ligandos, en algunos casos, en el caso de los, por ejemplo, receptores de esteroides, de la vitamina D, de las hormonas tiroideas, de los esteroles, etc. Entonces tienen un dominio de unión a esos ligandos. Aquí nos están mostrando un ejemplo de un heterodímero, porque nos dicen también esos activadores o represores pueden actuar generalmente dimerizándose en forma homodimérica o en forma heterodimérica. Aquí es un heterodímero porque un monómero es un RXR, es decir, un receptor de retinoides, y el otro receptor es un LXR, que es un receptor X hepático. Nos dicen que el ligando del receptor hepático entonces serían los oxiesteroles, como oxiesteroles, como el 27 hidroxicolesterol, y el ligando de los receptores RXR sería el ácido retinoico. Como son dímeros, entonces también hay dominios de dimerización. Aquí nos muestran un ejemplo de un receptor, el SREBP1-alfa, que es un activador o un represor que tiene que ver con la expresión de genes relacionados con enzimas o proteínas necesarias para el metabolismo de los lípidos. Nos dicen que este